Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 591. No es una pregunta sino una orden. A los ojos de Kakwin y otros, Demon Madman Nook, en quien originalmente habían confiado, en realidad hundió su gran espada en el suelo y permaneció arrodillado sobre ambas rodillas, mirando en una dirección vacía. Aunque el efecto de arrodillarse forzadamente había terminado, todavía no se había puesto de pie. ¿Qué carajo? Este mundo es una verdadera locura. ¿Qué vi exactamente? En ese momento, In Feng, que había desaparecido repentinamente, reapareció pavoneándose frente a la entrada principal de la arena. Sostuvo la escultura de hielo en la que se había transformado Luo Xiaoxiao, con un destello, ya estaba frente a Kakwin. Ahora, expondré mis condiciones. In Feng miró a la reina Ka y dijo con ligereza en el idioma de la Gran Xia: enviaste a Jaffrey, el absorbedor de espíritus, a atacar nuestra Gran Xia, lo cual ya es un acto de guerra. Dado que has sido derrotado, deberías firmar un tratado de rendición. Este tratado ciertamente no será equitativo, así que prepárense mentalmente. Reina Ka, ¿es cierto? Jaffrey confesó todo lo que hiciste antes de morir. No creo que necesite decir mucho más, ¿verdad? Al escuchar las palabras de In Feng, el rostro de la reina Ka se oscureció. Ella miró a Demon Madman Nook a su lado, pero Demon Nook ni siquiera la miró. Claramente, este PNJ no era para nada confiable. Esto hizo que Kakwin se sintiera profundamente arrepentido. ¿Cómo pudo creer las salvajes fanfarronerías de este PNJ? Ahora parecía que tendría que pagar un precio aún mayor para... Dime. La reina Ka miró a In Feng, respiró hondo y dijo sacando el pecho: agrégame como amigo primero. In Feng no tenía prisa y levantó la mano para enviar una solicitud de amistad a Kakwin. La mujer, naturalmente, no tuvo más remedio que aceptar. Con Demon Nook aún arrodillado, ¿cómo podrían ella y los miembros del gremio del altar del toro blanco que la respaldaban atreverse a desobedecer a Sombra? Sabían muy bien que a partir de ahora, sus vidas estaban en manos de Sombra. Al mismo tiempo, también tenían mucha curiosidad por saber qué condiciones propondría Sombra. Desafortunadamente, In Feng no tenía intención de hacer público el tratado. En lugar de eso, comenzó a enviar mensajes privados a Kakwin. Primero, una compensación semanal fija de 50.000 años de vida. En segundo lugar, la propiedad del NPC Demon Nook. En tercer lugar, tú y todos los gerentes y miembros principales de tu gremio deben entregar voluntariamente sus almas vitales a Luo Xiaoxiao. In Feng expresó casualmente estas tres condiciones. Cada condición hacía latir con fuerza el corazón de Kakwin. Ella respondió en un mensaje privado algo tenso, con voz muy suave: 50.000 años semanales. Los ingresos fiscales totales de nuestro gremio ni siquiera son suficientes. In Feng, ¿no has tomado el control de Nueva York? Hay tanta gente en Nueva York, que con un poco de cada uno bastaría. ¿Aún necesito enseñarte esto? La reina Ka casi llora: señor Sombra, si nos llevamos a Demon Nook, nuestro gremio simplemente no podrá controlar la ciudad de Nueva York. In Feng, ¿quién dijo que me lo llevaría? Solo quiero su propiedad, pero aún así lo dejaré aquí y te concederé derechos de uso. Normalmente servirá como elemento disuasorio y, cuando sea necesario, puede darte una supresión total del poder de combate. Por supuesto, cuando necesite una mejora, acudiré directamente a él, y todos los gastos incurridos durante ese periodo serán reembolsados por su gremio. Al escuchar las palabras de In Feng, la reina Ka no tenía motivos para negarse. Frente a In Feng, ella no se atrevió a dar ninguna razón. Kakwin finalmente dijo: en cuanto al tercer punto, personalmente no tengo ningún problema, pero no estoy segura de si los demás estén dispuestos. Está bien. In Feng asintió: entonces pregúntales uno por uno más tarde, si están dispuestos a entregar sus almas a la señorita Luo Xiaoxiao. La reina Ka no tuvo más remedio que seguir la orden de In Feng. Así que, con Demon Nook arrodillado, In Feng parecía ignorar por completo a este NPC. Kakwin comenzó a cuestionar a los miembros principales y gerentes importantes de su gremio detrás de ella. Algunas de estas personas eran combatientes, algunas eran personal de negocios y algunas eran originalmente personal oficial de la ciudad de Nueva York,
pero la ciudad de Nueva York estaba ahora en caos y la influencia de la antigua organización oficial no era significativa. Tú, Christopher, entrega tu alma a la señorita Luo. Quinn comenzó a insultar. Un hombre calvo de mediana edad con hábito sacerdotal, Christopher, oyó esto y su expresión cambió ligeramente. ¿Cómo es posible? Esta mujer pertenece al gran oficial Xia, ¿no sería eso equivalente a traición? Antes de que pudiera terminar de hablar, Infeng levantó la mano y una espada de sombra salió volando. Silbido. El sacerdote calvo de mediana edad recibió un agujero en la frente en el acto, convirtiéndose en un cadáver, y no pudo revivir después de 3 segundos. Esta escena hizo que los rostros de las personas restantes cambiaran drásticamente. Claramente, la solicitud de Infeng no era una pregunta en absoluto, sino una orden. Una vez desobedecidos, serían completamente asesinados. Ahora, no tenían otra opción. Uno por uno, solo pudieron entregar sus almas vitales a Luo Xiaoxiao. Cuando Quinn continuó preguntándole a la siguiente persona inmediatamente se estremeció y estuvo de acuerdo, luego la segunda, la tercera. Las 30 y tantas personas presentes acordaron entregar sus almas vitales a Luo Xiaoxiao. De esta manera, Luo Xiaoxiao controlaría completamente las vidas y muertes de estas personas. Además, los jugadores restantes presentes eran todos miembros de alto rango del gremio del altar del toro blanco. En cuanto a los jugadores cercanos que no eran de alto rango, Infeng ya había hecho que Grey Chicken se ocupara de ellos y fueron tratados de manera muy limpia. A medida que una persona tras otra estaban dispuestas a entregar sus almas vitales a Luo Xiaoxiao, la niña, todavía en estado de escultura de hielo, estaba increíblemente sorprendida. Aunque no podía moverse ni ver, su conciencia estaba clara, y al sentir que importantes figuras de la ciudad de Nueva York ofrecían sus almas una por una, de repente sintió como si estuviera soñando. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el principio hasta el final? ¿Este asunto quedó resuelto así como así? Mientras estas figuras clave del altar del toro blanco estuvieran controladas, incluso sin ninguna otra condición adicional, sería suficiente para que controlaran completamente la ciudad de Nueva York. Sin mencionar que Infeng debe tener otras condiciones. Está bien, todos pueden dispersarse. Infeng les dijo que se dispersaran, dejando solo a Quinn, y le advirtió que otras situaciones podían contarse con la verdad, pero la situación con respecto de Monuk debía ocultarse. Era necesario que todos supieran que Demon Nook seguía siendo el NPC de su gremio, para que el gremio del altar del toro blanco pudiera seguir controlando la ciudad de Nueva York con mayor fluidez. En cuanto a cómo ocultar la situación y qué razón inventar, esto no era asunto de Infeng, dejaría que Quinn lo resolviera por sí misma. Después de lidiar con el gremio del altar del toro blanco, Infeng centró su atención en Demon Nook. Este NPC demonio estaba de hecho a solo un paso de ser un NPC de alto nivel. Si en aquel entonces había conseguido robar con éxito el corazón del orden, ahora tendría al menos una orden integrada en él. En esta situación, al ser exiliado como NPC, se convertiría en un NPC de alto nivel. Pero a este Demon Nook le faltaba un paso. Y Infeng sabía que en la civilización demonio, había muchas más personas como Demon Nook. Capítulo 592. Un completo loco del diablo. Porque la actual civilización demonio, como una de las civilizaciones de sublimación más antiguas, tiene una característica muy prominente: estratos sociales solidificados y recursos concentrados. En la civilización demonio, que ha estado en sublimación durante decenas de miles de años, toda la sociedad civilizada ha estado corrupta durante mucho tiempo. Los fuertes, sus descendientes y sus familias ocupaban naturalmente la gran mayoría de los recursos. Esto incluía los puntos de aparición de monstruos, ruinas y tumbas en sus planetas civilizados. Los mejores recursos habían estado monopolizados durante mucho tiempo por diversas familias y poderes. Por lo tanto, incluso si los demonios comunes, como Demon Nook, tenían buenas profesiones y talentos, era difícil para ellos ascender porque los recursos que podían obtener eran demasiado escasos. Todos los puntos de aparición de monstruos populares estaban ocupados. Solo podían cazar monstruos salvajes dispersos. Además, comparados con otros nobles demoníacos de la misma edad, su velocidad de subida de nivel era muy inferior incluso a la de algunas civilizaciones que aún no habían alcanzado la sublimación. Desde el momento en que Demon Nook despertó su profesión y talento a los 11 años, le tomó casi 7 días solo subir de nivel del 1 al 10. Desde el nivel 10 al 15, le tomó un mes entero. De hecho, cuanto más avanzaba, más difícil le resultaba. No hay monstruos que cazar, no hay experiencia.
No hay monstruos que cazar ni equipo. No hay monstruos que cazar ni libros de habilidades. El equipo y los libros de habilidades en el mercado ya estaban controlados por los poderes de la nobleza demoníaca. Incluso algunos libros de habilidades de bajo nivel eran extremadamente caros, y los demonios comunes a menudo tenían que agotar toda su vida útil comercializable obtenida al subir de nivel para intercambiarla por algunos recursos de desarrollo. No es exagerado decir. En la civilización demonio, el entorno de desarrollo para los demonios comunes era mucho más duro que para los jugadores de Blue Star hoy. Y Madman Nuke, el Demon Beastmaster, al poder destacarse en tal entorno, demuestra que su profesión y talento eran realmente muy buenos. Pero desafortunadamente, todo lo que tenía le fue dado por un duque demonio llamado Makabaka. Ese duque demonio Makabaka estaba dispuesto a gastar recursos para ayudar a Madman Nuke a llegar a la Tierra de la Orden, pero el precio era que al llegar a la Tierra de la Orden, tendría que convertirse en un sirviente del hijo del duque demonio. Todos los preciosos recursos obtenidos en la Tierra de la Orden tendrían que ser entregados al hijo de Makabaka. De los recuerdos de Demon Nuke, Infeng aprendió que el duque demonio Makabaka había cultivado muchos de esos, subordinados y sirvientes, a cada uno de los cuales se le había otorgado solo una pequeña inclinación hacia los recursos, lo que era suficiente para permitir que algunos demonios plebeyos verdaderamente talentosos se destacaran. De esta manera, los nobles demonios gastaron muy poco. Pero la cosecha fue excepcionalmente rica. Porque solo llegando a la Tierra del Orden se pueden obtener recursos preciosos como el Corazón del Orden. Solo utilizando el Corazón del Orden e integrando al menos una orden en el propio cuerpo, uno puede convertirse en un sublimador y unirse verdaderamente a la Tierra del Orden. De lo contrario, no se consideraría verdaderamente que uno ha puesto un pie en la Tierra del mundo. Anteriormente, Infeng pensó que la condición para convertirse en un NPC de alto nivel después de ser exiliado era poner un pie en la Tierra de la Orden. Pero ahora parece que eso estaba mal. La verdadera condición es alcanzar la Tierra del Orden, luego obtener el Corazón del Orden e integrar al menos una orden en el propio cuerpo para convertirse en un sublimador. Demon Nuke llegó a la Tierra del Orden, pero no ha usado el Corazón del Orden. Así que aún no está calificado para convertirse en un NPC de alto nivel. Pero, de hecho, ya obtuvo un Corazón de Orden una vez. Es solo que, según el acuerdo, su Corazón del Orden debía ser entregado al hijo del duque demonio. Al final, este tipo planeó romper el acuerdo y robar el Corazón del Orden que ya había sido entregado del templo, por lo que fue castigado por el duque demonio y exiliado. Civilización demoníaca. Esta civilización increíblemente antigua es una de las potencias gigantescas de la Tierra de la Orden. Por supuesto, como Demon Nuke no permaneció en la Tierra de la Orden por mucho tiempo, no sabía mucho sobre la situación relevante. Pero al menos, realmente había llegado a la Tierra de la Orden. Esto finalmente le dio a Infeng una comprensión vaga e inicial de la Tierra de la Orden. Te transferirán a mi gremio, ¿estás de acuerdo? En ese momento, Infeng se presentó ante Demon Nuke y preguntó. Demon Nuke medía 2,5 metros de alto, pero ahora, arrodillado sobre ambas rodillas, parecía tener aproximadamente la misma altura que Infeng. Al oír esto, asintió lentamente. Nuestra raza demoníaca venera a los fuertes. Con tu potencial, cuando llegues a la Tierra de la Orden, innumerables personas se someterán. Infeng entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué intentaste matarme? Al examinar la memoria de la otra parte, Infeng supo que este Demon Nuke de hecho tenía la fuerza para aniquilar por completo a alguien dentro del juego. Justo ahora, este demonio Nuke realmente quería matar a Infeng. Tu potencial es demasiado aterrador. Demon Nuke negó con la cabeza. Perteneces a la raza humana. En el futuro, cuando llegues a la Tierra de la Orden, traerás grandes problemas a nuestra civilización demonio. Al escuchar esto, Infeng comprendió. Esto hizo que Infeng guardara un breve silencio. Luego, hizo una pausa y preguntó, ¿tu experiencia en la civilización demonio no fue muy buena? ¿Sigues dispuesto a luchar por ella, incluso a sacrificar tu vida? Demon Nuke no dijo nada, pero las palabras de Infeng lo impactaron claramente. En cuanto a por qué de repente decidió no actuar, fue naturalmente porque sintió claramente la brecha entre él y Infeng. Ya que no podía matar a este humano de ninguna manera, ¿por qué sacrificarse en vano? Hay que decir que Infeng estaba un poco conmovido por las acciones de Demon Nuke. ¿No era esto mucho más fuerte que algunos aduladores oportunistas? Incluso ahora, este tipo todavía defendía el orgullo de la raza demonio. Aparte de arrodillarse ante Infeng, Demon Nuke siempre se mantuvo ni servil ni autoritario cuando se enfrentó a Infeng, y no mostró signos de adulación.
Este era el orgullo de la raza demonio al que había estado expuesto desde la infancia, y no cambiaría independientemente de las circunstancias. Esto demuestra lo fuerte que es la civilización demonio en la Tierra de la Orden en general. Yo, Demon Nook, como NPC, estoy dispuesto a servirte. De rodillas, Demon Nook le dijo a Infeng con voz grave, pero si algún día regreso a la Tierra de la Orden, seguiré eligiendo regresar a la civilización demonio. En ese momento, podría ser tu enemigo. A Infeng le causó un poco de dolor de cabeza la franqueza de este tipo. A donde vayas no es asunto mío, ¿verdad? En este momento, a Infeng solo le importaba qué tipo de beneficios y mejoras le traería este tipo. De los recuerdos de Demon Nook, Infeng aprendió. Para pasar la prueba de este demonio loco y reclutarlo como NPC del gremio, había condiciones. Uno tenía que matar algunas de sus bestias infernales. Los más básicos eran comparables a los de grado épico, luego los legendarios y, finalmente, las bestias infernales comparables a las míticas. El gremio del Buey Blanco, usando equipo de alto nivel contrabandeado desde la Gran Cia, después de una extensa investigación y detección, apenas logró matar a una de las bestias de grado épico de Demon Nook, reclutándolo así en su gremio. Y justo ahora, Infeng mató al perro de 3 cabezas del infierno, que era una de las bestias más fuertes del demonio loco, con un poder de combate general comparable al de un jefe mítico. En esta situación, la transferencia de Demon Nook al lado de Infeng no solo incluiría funciones básicas, también incluiría funciones avanzadas y de alto nivel. Capítulo 593. ¿Fruta del infierno? Osiris y el pollo gris están en éxtasis. Cuando la notificación del sistema sonó en la mente de Infeng, Madman Nuke, el maestro de las bestias diabólicas, fue transferido exitosamente al gremio de Infeng, y desbloqueó directamente 3 niveles de funciones. Infeng miró la interfaz del gremio. Descubrió que su función básica era proporcionar varios beneficios a los miembros del gremio o jugadores autorizados, incluido el sigilo de nivel 15, mayor duración de los beneficios, menor duración de las desventajas, etc. Entre ellos también había mejoras como velocidad de enfriamiento más 360% y reducción del costo de habilidad 70%, pero para Infeng, eran inútiles o no eran rentables en absoluto. Lo que más preocupaba a Infeng eran naturalmente sus funciones avanzadas y de alto nivel. Demon Nook, función avanzada, proporciona atributos de mejora aleatorios a monturas y mascotas. Demon Nook, función de alto nivel, vende fruta del infierno que puede otorgar a monturas y mascotas nuevas habilidades aleatorias. El beneficio anterior era temporal y cobraba una tarifa más baja, pero el mínimo seguía siendo 5.000 años de vida útil por uso. Si no hubiera una necesidad particular, Infeng ciertamente no utilizaría esta función. Pero la última función de alto nivel fue bastante atractiva para Infeng. Fruta del infierno. Puede otorgar a monturas y mascotas nuevas habilidades aleatorias. Infeng no pudo evitar replicar, ya que esta cosa proviene de un demonio, ¿por qué no llamarla simplemente fruta del diablo? Bromas aparte, el valor de este artículo fue bastante bueno para Infeng. Después de todo, Infeng actualmente tenía 2 monturas y una mascota debajo de él, y en el futuro, estaría el fénix de 2 cabezas Lutil, e incluso más. Entonces, como domador de bestias demoníacas de clase oculta, la habilidad de Madman Nuke es proporcionar diversas mejoras a las mascotas y monturas bajo su mando, e incluso crear una fruta del infierno que permite a las mascotas y monturas desbloquear nuevas habilidades. Razonable. Entonces surgió la pregunta. La clave de esta, fruta del infierno, estaba en su precio. Incluso cuando Madman Nuke estaba de mejor humor, el precio más bajo por esta fruta del infierno era de hasta 75.000 años por pieza. Si Madman Nuke estuviera de mal humor, este precio podría incluso multiplicarse varias veces, alcanzando un máximo de 300.000 años por pieza. Justo lo correcto. Cuando este NPC se transfirió al gremio de Infeng, Infeng descubrió que este tipo parecía estar de mal humor y el precio de venta de esta fruta del infierno se fijó directamente en 300.000 años de vida útil por pieza. ¿De verdad estás de mal humor o estás jugando conmigo? Infeng entrecerró los ojos y miró al demonio loco Nook frente a él. Este demonio alto, envuelto en una niebla ardiente negra y roja, se burló y dijo, con un genio como tú apareciendo entre los humanos, es normal para mí, un demonio, estar de mal humor, ¿no? Al escuchar esto, Infeng tuvo que admitir que este tipo era un talento. Pero, lamentablemente, Infeng no permitiría que tal situación continuara ni se convertiría en un tonto. Sacudió la cabeza y miró al demonio loco Nook. Nuke,
no estás pensando con claridad. Si estás de mal humor, yo también lo estaré. Si estoy de mal humor, me convertiré en un enemigo de la civilización demonio en el futuro. Si estás de mejor humor, me haré amigo tuyo en el futuro, lo cual también es bueno para la civilización demonio. Después de todo, los humanos y los demonios pueden hacerse amigos, ¿no? Tan pronto como salieron estas palabras, la expresión de Demon Nook cambió ligeramente. Reflexionó sobre las palabras de Infeng por un momento. Descubrió que esas palabras tenían mucho sentido. El demonio Nook miró a Infeng significativamente. En realidad, nosotros los demonios descubrimos hace mucho tiempo que, comparados con nosotros, algunos de ustedes, los humanos, a veces son los verdaderos demonios. Infeng permaneció impasible. Aunque no sé de quién estás hablando, definitivamente no soy yo. Después de todo, solo soy un pacifista común y corriente de la civilización de la Estrella Azul. Demon Nook miró en la dirección donde el sacerdote calvo de mediana edad acababa de ser asesinado por Infeng, y pensó para sí mismo, creería en un fantasma antes de creerte a ti. ¿Qué clase de pacifista? Debería ser un pacifista nuclear. De todos modos. Después de las tonterías de Infeng, Demon Nook realmente ajustó el precio. La función de alto nivel le permitió comprarle la fruta del infierno a este demonio a un precio de 75.000 años. Y esta fruta del infierno se puede utilizar sin límite. Sin embargo, al igual que el corazón del orden, cada uso requería consumir más fruta del infierno para agregar una habilidad aleatoria a una montura o mascota. Vale la pena mencionar que el grado de esta habilidad aleatoria era al menos de grado épico y, como máximo, de grado antiguo. Fruta del infierno, limitada a 3 piezas por día. Considerando la tasa impositiva del 50%, si quiero comprar toda la fruta del infierno todos los días, tendré que consumir 112.500 años de vida útil. Infeng estaba un poco aturdido. Hizo un breve cálculo. Sus granjas de cerdos, repartidas por importantes regiones del mundo, proporcionaban una esperanza de vida semanal, pero, aún así, apenas era suficiente para comprar 3 frutas del infierno cada día. Sin embargo, no era Demon Nook intentando estafarlo. Porque Infeng había visto la memoria de este tipo y sabía que el precio de costo de esta fruta del infierno ya era de 35.000 a 37.000 años de vida útil. Esta era solo una habilidad de elaboración que poseía Demon Nook, pero casi nunca la había usado mientras estaba en la civilización demonio, porque simplemente no tenía tanta vida útil para producir fruta del infierno. Además, en la civilización demonio, la gente generalmente reverenciaba el poder individual y menospreciaba a las mascotas y monturas. Esto también significaba que el estatus de Madman Nuke en la civilización demonio no era alto. Nadie estaría dispuesto a comprar algo como la fruta del infierno. Los ingresos que me aportan las distintas regiones del mundo son de 500 a 600.000 años de vida útil por semana, la mayoría de los cuales provienen de Sakura Country, Greytown Country y Los Ángeles en América del Norte. Si sumamos otros ingresos, 112.500 años por día es un gasto asequible, y vale totalmente la pena gastar esa esperanza de vida. Sin mencionar cuánta ayuda le brindó Místico Sirio a Infeng. En cuanto a Grey Chicken, su nivel aún no es lo suficientemente alto. Una vez que su nivel mejore y adquiera más habilidades, se volverá naturalmente más poderoso. Para desbloquear la primera habilidad aleatoria se necesita una fruta del infierno. Para desbloquear la segunda habilidad se necesitan 2 frutas del infierno, la tercera 3, la cuarta 4. Este es un pozo sin fondo. Solo espero tener buena suerte al desbloquear habilidades y desbloquear algunas útiles. Mientras pensaba, Infeng agitó su mano e inmediatamente gastó 225.000 años de su vida para comprar 3 frutas del infierno, con forma de corazón negro y rojo del demonio Loco Nook. Una vez completada la transacción, la mitad de la vida útil, 112.500 años, fue devuelta directamente al gremio Sombra. Infeng podría utilizar libremente esta parte de su vida útil. Era equivalente a comprar a mitad de precio. Además, si Demon Nook se quedaba en la ciudad de Nueva York y Kakuin y otros necesitaban obtener beneficios, el 50% de la esperanza de vida que pagaron también iría al gremio de Infeng, lo que se consideraba un ingreso adicional. Capítulo 594. Truco divino, el monumento límite del infierno. En ese momento, Infeng se sintió un poco afortunado. Fue bueno que hubiera establecido sus planes con anticipación en varias regiones, convirtiéndose en un director de granja de cerdos. De lo contrario,
realmente no podría permitirse las 3 frutas del infierno diariamente. A ese precio, Demon Nook no obtendría ningún beneficio. Y ese fue precisamente el precio más bajo calculado por el sistema de God Forsaken Game, uno que estaba estrictamente restringido. Cuando 3 frutas del infierno, pulsando como corazones, aparecieron en la mano de Infeng, convocó a Osirio, Grey Chicken y Snake Woman Samilla, y simultáneamente los hizo invisibles. Veamos qué habilidades pueden desbloquear. Cuando aparecieron las frutas del infierno, Osirio y Grey Chicken estaban extasiados. Incluso la habitualmente distante mujer serpiente Samilla se sintió un poco conmovida. Está claro que este artículo era una existencia extremadamente cara. No fue principalmente porque este objeto fuera tan preciado, sino más bien, esta mujer serpiente Samilla no parecía haber aceptado por completo el hecho de que se había convertido en una montura. Fruta del infierno, esto era algo que solo las monturas y las mascotas podían usar. Ahora, ¿podría usar este objeto para mejorar? ¿Podría ser que convertirme en la montura de sombra sea el punto de inflexión de mi vida? ¿Podría ser que desarrollarme así me hará más fuerte que antes? Samilla no pudo evitar pensar de esa manera. Aunque había perdido la mayoría de sus recuerdos anteriores, sabía que alguna vez fue mucho más que un jefe de nivel épico, estaba en un nivel mucho más alto que eso. Quizás incluso un nivel que el actual Infeng aún no podría alcanzar. Pero si Infeng continuaba desarrollándose así, ¿no alcanzaría eventualmente su nivel? Aunque Samilla no sabía qué métodos específicos y cartas de triunfo poseía Infeng, solo mirando la velocidad de desarrollo de Infeng, ya no tenía precedentes. Uno cada uno, veamos qué habilidades se pueden desbloquear. Infeng les entregó una fruta del infierno a cada uno de los 3. Si alguien aprende una habilidad basura, no me culpen por burlarme de ustedes normalmente. Osirio estaba muy expectante, solo invoco esbirros, ¿puedo aprender una habilidad para invocar una reina? El pollo gris puso sus alas en sus caderas, con una mirada de desdén en su rostro, es una verdadera vergüenza estar contigo. Déjame decirte, la belleza es fugaz y un obstáculo, solo la fuerza lo es todo. Es mejor desarrollar habilidades de combate más altas. Cuando regrese al clan Fénix, les haré saber a esas arrogantes Fénix hembras lo que es un verdadero macho. Samilla miró a este par de payasos, completamente sin palabras. Si ella no fuera también la montura de Infeng, sospecharía que las personalidades de estos dos estaban influenciadas por su maestro, Sombra. Cuando estas 3 monturas y mascotas obtuvieron las frutas del infierno, llegó el momento de la revelación. Infeng los observó usar una fruta del infierno, aunque parecía un corazón rojo y negro palpitante, en realidad era una especie de fruta compuesta. Mientras la fruta del infierno se fundía en energía roja y negra y se fusionaba con sus cuerpos. Cada uno desbloqueó una habilidad completamente nueva. Del lado de Grey Chicken, se desbloqueó una habilidad mítica, su suerte fue bastante buena. Habilidad del infierno, tortura infernal, mítica, efecto pasivo, aumenta tu daño sostenido en un 127%. El daño de salida actual de Grey Chicken proviene principalmente de la salida sostenida de Elfire. Desde cierta perspectiva, el Fénix del infierno y los demonios del infierno tenían mucho en común, por lo que eran muy compatibles con la fruta del infierno. El nacimiento de esta nueva habilidad también duplicó directamente la producción de Grey Chicken. Esto también coincidió perfectamente con las expectativas recientes de Grey Chicken. Se hizo aún más poderoso. Sin embargo, en comparación, Osirio claramente no logró realizar su deseo. Su habilidad recién desbloqueada era solo una habilidad legendaria. Habilidad del infierno, temblor infernal, legendario. Al liberarse, se esparcirá un aura del infierno, causando que todos los enemigos dentro de un radio de 200 metros tiemblen, aumentando todo el daño recibido en un 20%. Duración, 5 minutos. Tiempo de recuperación, 10 minutos. Esta era una habilidad de amplificación de daño independiente, aunque solo tenía un aumento de daño del 20%, si se combinaba con el efecto de aumento de daño del 40% de la hoja de hueso de fuego muerto original de Osirio, el total acumulado sería un aumento de daño del 68%. Este efecto fue bastante considerable para Infeng. Cuando sea necesario, el actual Osirio podría convertirse en la carta de triunfo de Infeng. Cuando el daño no era suficiente, solo la espada de hueso de fuego muerto de Osirio y el temblor infernal podían elevar el daño de Infeng a un nivel completamente nuevo. Cosas como desafío del dios antiguo y camino al fin, lugares que requieren subir de nivel, serán útiles. Infeng pensó.
Y entre las 3 frutas del infierno esta vez, lo que más sorprendió a Infeng no fue ni el pollo gris ni Osirio. En cambio, fue la hasta entonces discreta mujer serpiente Samilla. Habilidad del infierno, estela infernal, grado antiguo, habilidad especial divinidad. Consume 97 puntos de divinidad del maestro para crear una estela infernal antigua. Mientras la estela infernal exista, otorga el estado entierro delgado a todas las unidades aliadas en un radio de 300 metros. Las unidades bajo este estado no morirán, sus PV se mantienen en un mínimo de 1 punto y su medidor de muerte instantánea se acumula hasta un máximo del 99.99%. Mientras la estela infernal exista, todo el daño absorbido por las unidades aliadas circundantes se convertirá en curación cuando desaparezca. Duración, 60 segundos. Tiempo de reutilización, 1 hora. Estela del infierno. Después de lanzarlo, podría evitar que todas las unidades amigas dentro del alcance mueran. Aunque solo pudo durar 1 minuto como máximo, ya era extremadamente desafiante para el cielo. Con esta habilidad, solo los ataques de regla de divinidad que consuman más de 97 puntos de divinidad pueden romperla por la fuerza. En las circunstancias actuales, soy completamente invencible. Mientras la estela infernal exista, jamás moriré. Será mi arma secreta, mi carta de triunfo, para luchar en el camino al fin y el desafío del dios antiguo. A través del desafío anterior del dios de los huesos, Infeng descubrió que en tales desafíos del dios antiguo, generalmente no había ataques destructivos en el nivel de la regla de la divinidad. Era aún menos probable que aparecieran ataques de regla de divinidad que excedieran los 97 puntos de intensidad de divinidad. Porque el desafío del dios antiguo tenía como objetivo poner a prueba al retador, no matarlo. Esta habilidad, estela del infierno, de grado antiguo, si no fuera una habilidad especial de divinidad, su efecto en situaciones de alto nivel sería mediocre. Después de todo, cualquier habilidad especial de divinidad ofensiva podría ignorar su efecto. Pero como era una habilidad especial de divinidad, inmediatamente elevó su nivel en más de un nivel. No esperaba que las mascotas pudieran desbloquear habilidades especiales de divinidad a través de estas frutas infernales. Aunque consume mi divinidad, tengo mucha divinidad. Después de todo, el límite de divinidad de Judgment Blade ya supera los 500 puntos, y también es el que requiere la menor vida útil para reponer el consumo. En resumen, si esta habilidad estuviera en manos de otra persona, entonces cuando esa persona la lanzara, ni siquiera Infeng podría matarla, a menos que usara cosecha de almas, de Bai Ya, que consume 1200 puntos de divinidad. Capítulo 595. Ha aparecido la tumba del antiguo dios de los desastres naturales. Cuando la hermosa serpiente Samilla comprendió esta habilidad, Grey Chicken y Osirio quedaron atónitos, con los ojos muy abiertos mientras miraban a la atractiva serpiente púrpura. De ninguna manera, puede haber habilidades especiales de divinidad en este estanque de frutas del infierno. Bugugu, su habilidad especial divinidad de grado antiguo, su suerte es desbordante. ¿Por qué yo, el rey de los depredadores, solo puedo desbloquear una habilidad legendaria? En realidad, incluso el temblor infernal de Osirio, una habilidad legendaria, es una habilidad muy poderosa. Porque es una habilidad que aplica efectos de estado negativos a los enemigos. En un equipo, puede aumentar el daño de todo el equipo en un 20%, lo que también es bastante significativo. Se puede decir que ninguna de las habilidades comprendidas por las 3 monturas y mascotas esta vez fueron inútiles. Pero como dice el refrán, compararse con los demás es exasperante. En comparación con Gelestele, que Samilla comprendió y desbloqueó, tanto el legendario Gel Tremor de Osirio como la Gel Torture de Grey Chicken eran ligeramente deficientes. En ese momento, en comparación con los lamentos de Osirio y Grey Chicken, la atractiva serpiente púrpura Samilla permaneció inexpresiva. Incluso después de comprender y desbloquear una habilidad especial de divinidad de grado antiguo, Samilla permaneció tranquilo y sereno. Esto hizo que Infeng suspirara de emoción. Esta hermosa serpiente es realmente elegante. Como era de esperar de algo comprado hace 75.000 años, vale la pena el precio. Infeng estaba satisfecho. Miró al demon Madman Nook a su lado. Por cierto, amigo, ¿tienes alguna función de compra automática aquí? Si no vengo mañana, ¿puede comprar automáticamente la fruta del infierno con la cuota de mañana? La boca de Madman Nook se torció. ¿Qué piensas? Infeng hizo un gesto con la mano. Eres muy amable. No importa, vendré todos los días a comprar todas las frutas del infierno. De todos modos,
Los gastos de viaje de ida y vuelta los reembolsa el gremio del altar del toro blanco. Al escuchar las palabras de Infeng, Demon Madman Nook no pudo evitar sentir envidia. Pasar más de 100.000 años de vida sin siquiera pestañear. Este asesino humano es demasiado rico, ¿no? Una vez que llegas a Orderland, la fruta del infierno no es un objeto raro. Al menos en el mercado puedes comprarlo por un poco más del precio de costo. Pero esta civilización Estrella Azul solo ha estado en reencarnación por menos de 3 meses, y ya puede tener la fruta del infierno libertad. ¿Hasta dónde podrá crecer en el futuro? A Madman Nuke realmente le resultó difícil imaginarlo. En ese momento, estuvo cada vez más de acuerdo con lo que Infeng acababa de decir. Ser amigo de Infeng es mejor que ser enemigo de Infeng. Por supuesto, incluso ahora, Madman Nuke todavía no cree que Infeng pueda sacudir la posición de su civilización demonio en Orderland. Después de todo, su civilización demonio tiene una historia de 10.000 años de sublimación, y han surgido muchos genios asombrosamente talentosos. Su velocidad de desarrollo no es más lenta que la velocidad actual de Infeng. Sin embargo, Demon Nook no se dio cuenta de que Infeng no tenía comparabilidad con esos genios de su civilización demonio, porque esos genios de la civilización demonio se desarrollaron rápidamente porque estaban en una civilización de sublimación. Diversos recursos eran inherentemente más abundantes, y toda la civilización ya contaba con el plan más eficiente y perfecto para las rutas de desarrollo. Además, contaba con equipo de primera categoría específico para cada etapa, adquirido y traído por individuos fuertes de otras civilizaciones. ¿Cómo podría su velocidad de desarrollo no ser rápida? Cuando todo estuvo arreglado en la ciudad de Nueva York, Infeng tomó a Luo Xiaoxiao y una vez más se paró en la espalda de Osirio, elevándose hacia el cielo. Infeng la liberó de su estado de escultura de hielo. Señorita Luo, usted ha trabajado duro. Infeng dijo, colocando una piedra de teletransporte en su pequeña mano. Esta es una piedra de teletransporte. Úsala directamente para regresar a tu escondite. Luo Xiaoxiao asintió obedientemente. Sus ojos no podían ver, lo que hacía que la imagen de sombra en su mente fuera cada vez más misteriosa. Mientras Infeng observaba a esta mujer ciega pero gentil usar la piedra de teletransportación para irse, pensó en algo. Tal ceguera congénita podría curarse por completo con alguna regla de la orden o la divinidad del juego de los olvidados de Dios. Sin embargo, Infeng no era una profesión de tipo sacerdote, por lo que incluso si obtenía libros de habilidades relevantes, no podría aprenderlos en absoluto. A continuación, esperamos la segunda propagación de devastación. Mientras subo de nivel farmeando monstruos, también me centraré en farmear monstruos en el mundo del abismo. Después de que Infeng visualizó la habilidad Mano Codiciosa, el viaje de cría de monstruos de su marioneta abisal en el mundo del abismo se volvió increíblemente fluido. Cada vez que un monstruo abisal era asesinado, se usaba el ojo de la codicia y el cadáver del monstruo explotaba, lo que otorgaba directamente más de 30 veces la recompensa. Con esta tasa de caída de 30 veces, casi todos los monstruos dejarían caer 1 o 2 materiales para fabricar equipos. Cosas como piedra de desprendimiento, piedra de orden, piedra de refuerzo, e incluso piedra de regla. Con esta tasa de caída, Infeng descubrió que ni siquiera necesitaba el libro de empoderamiento divino recompensado por la tierra de la finalidad. Estos materiales para fabricar equipos eran completamente gratis. Sin embargo, sigue siendo tan baja la probabilidad de conseguir el santuario del abismo. Parece que si no fuera porque el cadáver de la reencarnación pasada de espíritu fantasma dejó caer un santuario del abismo para mí, habría tenido que esforzarme durante mucho tiempo para realmente encaminarme en el mundo del abismo. Después de que Infeng obtuvo los 50.000 años de vida útil de la primera semana del gremio del altar del toro blanco, regresó a las ruinas de la ciudad mágica en Gran Xia y, en el área de juego del Pacífico cercana, hizo que el gran príncipe Sirena Ilan lo ayudara a reunir monstruos en las profundidades del océano, y luego los cultivó. Esta era la forma más rápida de Infeng de farmear monstruos. La desventaja era que necesitaba abandonar el gremio, lo cual era un poco problemático. Después de un día de cultivo tan agradable, en una gran área de las profundidades marinas en la región de juego del Pacífico, innumerables cadáveres de monstruos de aguas profundas fueron explotados por Infeng con una sola mirada, produciendo más de 30 veces el botín y un promedio de más de 3 veces los puntos de experiencia. Esto hizo que la barra de experiencia de Infeng se llenara varias veces más rápido que antes. Y después de un día de semejante cultivo, otra buena noticia llegó desde Coconut Country. Un hombre y una mujer ubicados en las ruinas de Manila, que eran 2 de los 4 Bajras del país del coco,
finalmente emergieron de las ruinas del dios antiguo de la calamidad, y juntos sacaron la última runa del dios antiguo de los desastres naturales. Además, a través de algunas pistas excavadas en las ruinas, ya habían localizado la tumba del dios antiguo de la calamidad. En ese mismo momento, el fénix de dos cabezas Lutil ya había comenzado a cazar en Coconut Country. Esto hizo que los 4 Bajras más fuertes del país del coco se sintieran amenazados. Bajo presión externa, estos 4 Bajras finalmente decidieron unirse. Unamos fuerzas y vayamos a la tumba del dios antiguo de la calamidad. Cuando salgamos de la tumba, definitivamente tendremos la fuerza para matar a ese fénix de 2 cabezas. Los 4 Bajras del país del coco se unieron y se prepararon para partir. Sin embargo, lo que no sabían era que la persona detrás de Lutil era Infeng. Tampoco sabían que Infeng estaba muy interesado en la runa del dios antiguo del desastre natural en sus manos. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 596. Presidenta Pirata. Maelstrom. Cielos. El gran oficial Xia incluso tiene informantes en el país del coco. La noticia sobre la situación en Coconut Country le fue contada a Infeng por Wang Ye Weiyu, aunque Infeng envió a Lutil al país del coco. Después de todo, ese fénix de 2 cabezas era un monstruo de plantilla de jefe, y no había un canal de comunicación en tiempo real entre él y Infeng. Además, un jefe podría no ser particularmente sensible a las noticias internas de los jugadores. Por lo tanto, después de que Infeng se enteró de la runa del dios antiguo de los desastres naturales en el país del coco, le pidió al gran funcionario Xia que le prestara atención. Inesperadamente, llegaron noticias de primera mano. Dado que ese es el caso, tendré que hacer un viaje a Coconut Country. Infeng sonrió. Esta vez, planeó teletransportarse directamente a través del país hasta Coconut Country. La última vez que fue a la ciudad de Nueva York en América del Norte, fue para llevar a Luo Xiaoxiao, quien no pudo usar la matriz de teletransportación entre países antes de alcanzar el nivel 30, por lo que tuvieron que viajar en la realidad fuera de línea. Pero esta vez, Infeng iba solo a Coconut Country, por lo que no hubo tantas formalidades. Adelante. En el momento en que recibió la noticia, Infeng inmediatamente preguntó por los detalles y luego se teletransportó directamente a través del país hacia las ruinas de Manila, la capital del país del coco. Al mismo tiempo, mundo de juego abandonado por Dios. A unos 800 kilómetros al este de las ruinas de Manila, en Coconut Country, había una extensión interminable de océano. Las olas se alzaban sobre el mar, acompañadas de una niebla escarlata que impregnaba toda la zona marina. Esta era una zona de desastre con un caudal de vida útil 1000 veces mayor. Para entonces, la zona con una tasa de flujo de vida 1000 veces mayor ya no era tan letal para algunos jugadores de élite. De hecho, muchos jugadores ya habían comenzado a farmear monstruos y a subir de nivel en esta zona, logrando así obtener ganancias superiores a su consumo. Por supuesto, actualmente, esta zona marítima era un lugar en el que los jugadores de Coconut Country nunca pondrían un pie. Como la cantidad de monstruos que aparecían aquí era muy pequeña, simplemente no era un lugar adecuado para subir de nivel. Solo hoy, un total de 4 grupos de jugadores, casi 1000 personas en total, llegaron a esta zona en una poderosa procesión. Aquellos con monturas voladoras volaron por el cielo. Los que no tenían monturas voladoras viajaban en veleros de hueso blanco que habían sido buscados y reparados en pueblos costeros. Como sugiere su nombre, estos veleros estaban hechos de huesos y nadie sabía por qué podían flotar en el agua. Hace mucho tiempo, muchos gremios en las ruinas de Manila encontraron numerosos restos de veleros de hueso blanco. Muchos gremios grandes invirtieron en la compra de materiales elementales para repararlos y restaurarlos. En ese momento, un total de 12 veleros de hueso blanco zarparon de la costa, navegando durante unas 2 horas antes de acercarse finalmente a su destino. Con los jugadores de tipo mágico exagerando su poder mágico para impulsar los veleros de hueso blanco, la velocidad no era lenta, capaz de navegar a más de 100 metros por segundo, alcanzando una velocidad de más de 400 kilómetros por hora. Esto ya superaba con creces la velocidad de navegación de los barcos en la era tecnológica. En uno de los veleros de hueso blanco, una mujer alta y delgada, que llevaba un sombrero pirata, estaba parada en la cubierta del velero,
extendiendo su brazo para saludar y dispersar la niebla roja frente a ella. Estaba de pie, con un pie sobre un taburete de hueso blanco, mirando a lo lejos, su larga cabellera negra ondeaba al viento. Su figura era seductora, y el parche de su disfraz de pirata revelaba un ojo lleno de energía. Maestro del gremio, no tenemos suficiente poder mágico. La fuerza de la viuda blanca no es suficiente, podríamos quedarnos atrás. Un hombre de mediana edad con equipo de clase guerrera corrió rápidamente, informando de la situación con el sudor corriendo por su rostro. Al mirar a la heroica maestra del gremio vestida de pirata frente a él, el hombre de mediana edad estaba un poco nervioso, incapaz de entender por qué, durante una operación tan tensa, la maestra del gremio tuvo el tiempo libre de vestirse de pirata por diversión. Y la viuda blanca que mencionó era naturalmente el velero de hueso blanco en el que estaban. Al oír la noticia, la maestra del gremio pirata ni siquiera giró la cabeza, diciendo con impaciencia, «Toma pociones. ¿Dónde están las pociones de recuperación mágica? Aún tengo que enseñarte». El hombre de mediana edad se quedó atónito, ¿usarlos ahora? Tonterías. Si no es ahora, ¿cuándo? Consumir recursos no es nada. No podemos quedarnos atrás en esta competencia. La maestra del gremio pirata agitó su mano, su voz autoritaria y clara, haciendo que la gente naturalmente quisiera obedecer. Su idea de juego era, Sara, uno de los 4 bajras más fuertes del país del coco. Su profesión era la de pistolera de clase oculta. Aunque no era una clase oculta única, sumada a su talento de grado esmeralda, le permitió ascender rápidamente como una de las potencias más poderosas de las ruinas de Manila tras el apocalipsis de Dios. Nadie sabía su verdadero nombre. Las ruinas de Manila eran ahora el dominio de ella y de su archirrival José, y los dos habían estado luchando durante mucho tiempo. Ella y Joseph obtuvieron esta runa del dios antiguo de los desastres naturales, cada uno obtuvo una, y luego ingresaron juntos a las ruinas, adquiriendo laboriosamente la tercera. Ahora, ella y Joseph habían acordado usar las 3 runas del dios antiguo de los desastres naturales juntas para mejorar. ¿Por qué? En estos momentos el país del coco se enfrentaba a un desastre. Un jefe épico de nivel 45, el Fénix de 2 cabezas, llegó inexplicablemente al área de juego de Coconut Country, comenzando desde las ruinas Ravij más al norte y abriéndose camino hacia la capital, las ruinas de Manila, causando innumerables pérdidas de jugadores en el camino. Ningún jugador podría resistir el ataque del Fénix de 2 cabezas. Al principio, Sara estaba muy deprimida y se preguntaba por qué un jefe épico aparecería de repente. Pero después de una rápida investigación, se deprimió aún más. Porque se enteró de que el Fénix de 2 cabezas parecía haber sido atraído por los subordinados de Joseph. El subordinado de Joseph, apodado Simio de brazos largos, tiene un hermano pequeño, Xiao Housi, quien por casualidad reconoció a un PNJ, Lao Yufu, como su padrino. Desde entonces, se ha convertido en el mayor problema para nuestro gremio. Muchas élites del gremio de Sara fueron severamente engañadas por ese NPC Lao Yufu. Pero no hace mucho, investigó y descubrió que el subordinado de Joseph, el NPC Lao Yufu, parecía haber desaparecido, e incluso el simio de brazos largos, Xiao Housi, y otros se habían ido. A través de una investigación en profundidad, Sara finalmente descubrió que esos tipos, confiando en el NPC Lao Yufu, habían tomado una misión privada y habían ido a las ruinas de la ciudad de Ai en Gran Xia, y nunca regresaron. Por lo tanto se podría inferir que el Fénix de 2 cabezas probablemente fue atraído desde Gran Xia. Pero, ¿cuánto tiempo tomaría volar desde las ruinas de la ciudad de Ai en la Gran Xia hasta nuestro país del coco? ¿Qué clase de odio o agravio haría que ese jefe volara tan lejos? Sara estaba perdida. Sin embargo, esa pregunta no era importante ahora. Lo importante era que Coconut Country ahora se enfrentaba a un desastre y tenían que trabajar juntos para superar las dificultades. Por lo tanto, Sara y Joseph discutieron e invitaron a los otros 2 bajras más fuertes del país del coco a venir juntos a las ruinas de Manila para explorar la tumba del dios antiguo de la calamidad Utos. Mientras alguien pudiera ganar algo, tal vez podría salvar a Coconut Country. Respecto a la ubicación de la tumba, habían obtenido cierta información estudiando algunos materiales e interpretando las runas y ruinas. Justo entonces, una guardia personal bajo el mando de Sara, quien había obtenido el linaje humano alado, informó rápidamente, maestro del gremio, adelante está el gran remolino mencionado en la información de las ruinas. La flota debe reducir la velocidad. De lo contrario, seremos absorbidos por el gran remolino y todos moriremos. Capítulo 597.
Venir a participar en el juicio es la mayor injusticia. Gran remolino. Al pronunciar estas 3 palabras, la líder pirata, Sara, finalmente se animó y ordenó rápidamente: despacio, despacio. No se acerquen a menos de 20 kilómetros del gran remolino. Pronto, Sara saltó sobre la espalda de su guardia femenina Bloodline alada: vamos, llévame a ver el gran remolino. La guardia alada asintió con una expresión solemne. Luego, llevando a Sara, voló hacia el cielo envuelta en una niebla escarlata. A través de la tenue niebla escarlata, Sara pronto vio que a unos 30 kilómetros más adelante, había efectivamente un aterrador remolino de aguas profundas. El remolino giraba continuamente, atrayendo hacia sí el agua del mar circundante, sin fondo, poseyendo un aterrador poder de destrucción. Al mismo tiempo, además de Sara, Joseph y los otros 2 Bajras también llegaron cerca en sus veleros de hueso blanco y se detuvieron en las aguas circundantes. Se consultaron entre sí a distancia y eliminaron las 3 runas del dios antiguo de los desastres naturales. Cuando las 3 runas del dios antiguo de los desastres naturales se reunieron en esta zona marítima, de repente, el gran remolino destructivo que había frente a él se expandió hacia los alrededores. Al mismo tiempo, los jugadores en esta zona marítima escucharon una notificación del sistema. Bienvenido a la prueba de la calamidad, dios antiguo Utos. Utos es muy generoso. Todos los que vean esta prueba recibirán su parte, pero que puedas recibir una recompensa depende de tu fuerza y suerte. Por supuesto, aquellos con runas tendrán cierta ventaja en la prueba. Cada runa del dios antiguo de los desastres naturales que poseas reducirá a la mitad la frecuencia de los ataques que sufres en la prueba. Se pueden acumular varios efectos de runas. Sugerencia: durante la prueba, al morir definitivamente obtendrás runas del dios antiguo de los desastres naturales. Puedes arrebatarles runas del dios antiguo de los desastres naturales a otros, lo que, como máximo, reducirá la frecuencia de los ataques que recibes en la prueba a 1/8. Tan pronto como apareció esta notificación del sistema, dejó a miles de jugadores de Coconut Country en esta zona marítima algo estupefactos. Originalmente se habían unido para elaborar una estrategia. Todos pensaron que con esta estrategia solo venían a ver si podían ayudar. Pero no esperaban. ¿Podrían participar también? Entonces, tener una runa solo da una ventaja, no es un requisito para participar en la prueba. ¡Cielos! ¿La notificación del sistema dice que la suerte también influye? No hace falta robar runas. Mi suerte siempre ha sido deslumbrante. Voy a triunfar en esta prueba. ¿Quién dijo que no es necesario? Ya que todo se reduce a la fuerza individual, definitivamente tenemos que ayudar a nuestro líder a arrebatarles las runas del dios antiguo a los demás. En ese momento, tenían 3 runas de dios antiguo en su poder. Uno estaba en manos de José, otro en manos de Sara, y otro lo acababan de obtener juntos, pero les resultó difícil distribuirlo. Así que, para mostrar justicia y sinceridad, lo entregaron a los otros 2 Bajras para que lo custodiaran juntos. Originalmente habían planeado explorar juntos. Pero ahora, con estas reglas de prueba, todos los presentes tenían ideas diferentes. Además, no podrían retirarse incluso si quisieran. Porque el gran remolino en la superficie del mar ya se había extendido hacia afuera, envolviendo rápidamente todos los veleros de hueso blanco que lo rodeaban a una velocidad que excedía la velocidad del sonido. Miles de jugadores, gritando alarmados, fueron arrastrados a este violento gran remolino, lanzándose locamente hacia el fondo del mar. Un instante después, a 100 kilómetros de esta zona marítima, solo quedaba un gran remolino. Ese remolino se había tragado a todos en esta zona marítima. Fue en estas circunstancias que llegó In Feng. Mantuvo un sigilo absoluto, incluso ocultando su alma, y desplegó sus alas de la muerte. Según la información, voló hacia el cielo sobre esta zona marítima. Cuando entró por primera vez en esta zona marítima, quedó un poco desconcertado. ¿No dijeron que todos vinieron? ¿Cómo es que no hay nadie? Antes de que pudiera pensar mucho más, escuchó la misma notificación del sistema que los jugadores anteriores. ¡Cielos! ¿Este juicio es en realidad un juicio público? In Feng observó el gigantesco remolino que se extendía abajo. Aunque ejercía una gran fuerza de atracción sobre él, sus atributos eran demasiado altos, y el remolino no pudo atraerlo en absoluto. Su expresión era algo juguetona. Sin embargo, esta prueba pública no puede ser una prueba para potenciadores de la reencarnación. Entonces, ¿esto es una clasificatoria? Solo con un buen resultado en esta prueba se podrá participar en la prueba para potenciadores de la reencarnación.
Esto era similar a la tumba del dios de los huesos anterior, donde uno tenía que pasar una prueba inicial antes del examen formal posterior. Sin duda, Infeng definitivamente tuvo que participar en esta prueba. Pero justo antes de caer, escuchó otra notificación del sistema. Jugador, Sombra, debido a tu entrada tardía, para evitar injusticias, recibirás un aumento total de velocidad de movimiento del 87% durante 30 segundos después de que comience la prueba. Buena suerte. Al escuchar esta notificación del sistema, Infeng solo pudo decir, ¿no es esto demasiado educado? ¿Evitar la injusticia? Infeng solo pudo decir. Su participación en este juicio fue la mayor injusticia, ¿no? No lo dudó. Sus alas de la muerte se desplegaron al instante tras él, llevándolo a una velocidad explosiva, precipitándose hacia el gran remolino en la superficie del mar. Dios mío, esta velocidad. Impresionante. La velocidad de Infeng alcanzó su punto máximo en este momento. Originalmente, su velocidad de vuelo alcanzaba los 3.000 metros por segundo. Ahora, con un aumento del 87% en su velocidad de movimiento, ha superado los 5.500 metros por segundo, más de 16 veces la velocidad del sonido. En cuanto a por qué el efecto de aumento de la velocidad de movimiento total no fue un número entero, Infeng supuso que el efecto de amplificación se calculó en función de su hora de llegada. Cuanto más tarde llegase, mayor sería el beneficio. Sin embargo, Infeng sintió que, además de él, todos los demás que debían venir ya habían sido tragados por el gran remolino. Llegué solo medio minuto tarde, ¿cuántas personas podrían estar vivas dentro? Además, las runas del dios antiguo de los desastres naturales caerán al morir en el interior. Puedo recolectar completamente las 3 runas. Plaf. Infeng se zambulló de cabeza en el violento gran remolino marino, sintiéndose como si se hubiera sumergido en una lavadora. El mundo entero dio vueltas, y el agua del mar, como un tsunami, lo impactó con fuerza y lo arrastró. Por supuesto que sí. El impacto de estos ataques de agua de mar trajo consigo daños. Por favor, atraviesen la zona de calamidad, inundación violenta. Después de entrar al gran remolino, Infeng era como estar en el tambor de una lavadora, atacado por las violentas corrientes circundantes. A medida que se desarrollaba la percepción de sombras original de Infeng, rápidamente sintió que en el violento agua del mar circundante, ya había cientos de cadáveres de jugadores, destrozados por el remolino marino. El poder de combate de estos jugadores es realmente demasiado débil. Infeng se sintió un poco emocionado. ¿Cómo podría un juicio ante un dios tan antiguo ser algo en lo que gente común pudiera participar? Incluso a los mejores jugadores como los 4 Bajras de Coconut Country les resultaría difícil sobrevivir en un entorno de este nivel. Por supuesto, si tuvieran la runa del dios antiguo de los desastres naturales en sus manos, podrían durar un tiempo. Pero Infeng era diferente. Cuando las corrientes de agua circundantes atacaron como un violento tsunami, la barra de salud de Infeng permaneció completamente estable en este remolino. Capítulo 598. ¿Se acerca la sombra? Renuncia a la resistencia. En este momento, la frecuencia de ataque del vórtice es de 16 veces por segundo, lo cual es simplemente demasiado débil. Infeng sintió los ataques circundantes. Este violento ataque de la corriente de agua era muy inferior a la capacidad de ataque de la columna vertebral del mar mundial. No solo el poder de ataque era pobre, sino que la tasa de acierto era aún peor. Las alas de la muerte de Infeng lo llevaron rápidamente hacia abajo, y los ataques de la corriente de agua circundante lo golpearon ocasionalmente, pero no le causaron el más mínimo daño. En este mismo momento, el atributo, reducción de daño, de Infeng era simplemente demasiado alto. Actualmente, su reducción de daño del elemento agua ya había alcanzado más de 35.000 veces en total. Esto significaba que si estos ataques de corriente de agua tenían un daño base de 1.000.000, solo causarían alrededor de 30 puntos de daño a Infeng, lo que podría compensarse por completo con el atributo resistencia al daño. Aunque la resistencia al daño de Infeng no era alta, era más que suficiente para resistir unos cientos de puntos de daño. Es más, la tasa de evasión del 99,95% de Infeng no era ninguna broma. Los ataques de la corriente de agua circundante apenas podían golpearlo, y mucho menos dañar su barra de salud. Sigue hundiéndote. Infeng continuó sumergiéndose hacia las profundidades del mar. Después de derrotar a Wolfsbane Sea, Infeng solo pudo decir que este entorno se sentía como regresar a casa.
Ataques como una tormenta torrencial ni siquiera eran considerados una picazón para Infeng. Mientras Infeng se zambullía, vio a muchos jugadores poderosos de Coconut Country morir uno tras otro en esta zona marítima. Solo esta primera ola de ataques con corrientes de agua fue suficiente para que la mayoría de los jugadores no pudieran resistir. Con varios millones de daños por este ataque de corriente de agua, ¿qué jugador en la etapa actual podría resistirlo? Incluso si pudieran resistir un solo golpe, estos ataques de corriente de agua golpean más de 10 veces por segundo. Realmente era muy difícil para estos jugadores participar en una prueba de runa de Dios antiguo ahora. De hecho, la dificultad de pruebas similares se ajustaría según el nivel del jugador. Pero estos jugadores de Coconut Country simplemente no habían alcanzado el umbral para participar en esta prueba. A medida que Infeng se adentraba más en el mar, descubrió que las corrientes circundantes se intensificaban cada vez más. De repente, irrumpió en un espacio vacío, y el mar infinito que lo rodeaba desapareció de repente. Por favor, sumérgete en el área del dios antiguo de la calamidad, calamidad del trueno silenciosa. Infeng frunció el ceño. Descubrió que, aunque el agua de mar circundante había desaparecido, claramente había algunas cosas en el espacio que lo ralentizaban, como pegamento pegajoso. Si la resistencia al buceo en el agua era 1, entonces en este espacio, la resistencia al buceo alcanzaba al menos 3. Y esto no era lo más aterrador. Lo más aterrador fue el poder del dios antiguo de la calamidad que se extendió desde todas las direcciones, calamidad del trueno silencioso. Cuando Infeng llegó aquí, solo se detuvo por un segundo antes de que docenas de rayos púrpuras lo golpearan instantáneamente desde todas las direcciones. La velocidad de estos rayos púrpuras era tan rápida que Infeng no pudo reaccionar en absoluto. Era demasiado rápido. Esto hizo que Infeng fuera envuelto instantáneamente por docenas de rayos púrpuras. ¡Boom! 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 Eres inmune al efecto de control de parálisis de calamidad del trueno silencioso. Eres inmune al efecto de control de inmovilización de calamidad del trueno silencioso. De hecho, durante la violenta calamidad hídrica anterior, Infeng fue inmune al efecto lento en todo momento. Pero en ese momento, Infeng confió en el afijo invulnerable para compensar la lentitud. Y ahora, Infeng ni siquiera usó el afijo invulnerable, porque la habilidad bendición del hada rebelde de Infeng lo hizo completamente inmune a los efectos de control de rayos. ¿Qué es eso que hay ahí delante? ¿Una runa del dios antiguo de desastres naturales? De repente, en ese espacio, Infeng vio los cadáveres de 2 jugadores masculinos, ambos del país del coco. Parecían haber luchado ferozmente por la runa del dios antiguo del desastre natural solo para obtener mejores resultados en las pruebas. Pero desafortunadamente, al luchar durante esta prueba, no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir. Ya débiles y aún luchando entre ellos, ¿a qué estaban jugando? Entonces, ambos murieron. ¡Felicidades! Has obtenido una runa del dios antiguo de desastres naturales. La frecuencia de ataques que recibes en la prueba se reduce a la mitad. Si originalmente Infeng recibía 40 ataques de rayos por segundo, ahora solo recibía 20 daños de rayos por segundo, y la frecuencia de recepción de daño se reducía directamente a la mitad. Por supuesto, este efecto no tenía ningún significado para Infeng, porque tal daño, por no hablar de 40 veces por segundo, incluso 400 veces, o 4000 veces por segundo, no tendría ningún efecto en Infeng. La magnitud del daño fue demasiado baja. Sin embargo, los ataques que me atacan son de nivel 40. Los ataques dirigidos a otros solo son de nivel 20-25, y ni siquiera pueden bloquearlos. Infeng se sintió un poco emocionado. Estos jugadores eran realmente demasiado débiles, ¿no? Su percepción de sombras original le dijo que no muy lejos de ese espacio, había unos 6 o 7 jugadores de Coconut Country luchando contra continuos ataques de rayos. A veces eran golpeados, paralizados e incapaces de moverse. A veces se quedaban inmovilizados, incapaces de seguir buceando, cada uno de ellos ansioso como monos. Su poder de combate era bastante alto para sus respectivos segmentos de nivel, por lo que pudieron aguantar hasta aquí. Pero en esta etapa de calamidad del trueno silencioso, todavía les resultó muy difícil avanzar. Has luchado hasta aquí, no es fácil. Te llevaré. Infeng atacó sin dudarlo, sin importarle en absoluto revelar su llegada. Mantuvo su estado sigiloso, sus alas de la muerte se extendieron detrás de él, llevándolo instantáneamente volando hacia abajo por miles de metros, matando y enviando casualmente a varios jugadores de Coconut Country en el camino.
Uno de ellos, cuyo nombre en código era Joseph o algo así, incluso dejó caer una segunda runa de dios antiguo de desastre natural para Infeng. Nada mal. Infeng se lo llevó felizmente. Inmediatamente después continuó buceando. Su percepción de sombras original le dijo que en el área de abajo, parecía haber un último jugador de Coconut Country. Así como Infeng eliminó a Joseph y a los demás. Los principales canales de gremios en Coconut Country explotaron instantáneamente. ¿Qué? ¿Sombra está aquí? ¿Cómo es posible? ¿Se filtró la noticia de nuestra runa del dios antiguo de los desastres naturales? ¿Vino demasiado rápido? Por un momento, todos los jugadores involucrados en este incidente quedaron estupefactos. Al mismo tiempo, Infeng finalmente pasó la segunda área de prueba. Y llegamos a la tercera área de prueba, calamidad de fuego de destrucción. En esta área, la percepción de sombra original de Infeng percibió una figura. Es Sara. Infeng detectó su presencia y de inmediato se sintió divertido. No es que conociera a esta persona, sino que Infeng había oído hablar de esta mujer en su vida anterior. Recordándolo ahora, el talento de esta mujer parece bastante bueno. Incluso para mí ahora puede suponer una mejora considerable. Los pensamientos de Infeng se agitaron. Actualmente, el control de Matsushita Shinjue en Sakura Country era bastante estable, y ni siquiera usó mucho el talento de su hermano, Flesh Mountain Puppet. Dado que ese fue el caso, reemplazar el talento saqueado por Ojo de Cirugía, con un talento que pudiera mejorar al propio Infeng sería más efectivo. Sin embargo, cuando Infeng quiso hacer un movimiento con Sara, de repente descubrió que Sara, vestida como una pirata sexy, renunció por completo a resistirse ante esta destructiva calamidad de fuego. Incluso, esa mujer seguía gritando a los alrededores. La sombra está aquí. Ya que estás aquí, dejaré de resistirme. Esta es la runa del dios antiguo del desastre natural en mi mano. Al escuchar estas palabras, Infeng se quedó un poco en silencio. Esta mujer parece bastante sensato. ¿Entonces debería seguir persiguiéndola? Capítulo 599. Sombra, eres tan desvergonzada. Ante esta pregunta, Infeng solo pensó por un breve momento antes de llegar a una conclusión. Hazlo. Debo hacerlo. Su talento debería mejorar directamente mi poder de combate. Es perfecto, ya que después de que termine esta prueba de clasificación, también habrá una prueba de clasificación de civilización completa. Cuanto más fuerte sea mi poder, mejor. Actualmente, Infeng no sabía qué forma tomaría el desafío de civilización completa del dios antiguo de la calamidad. Sin embargo, basándose en el desafío anterior del dios de los huesos, debería tener requisitos tanto para el daño producido por el jugador como para sus capacidades de supervivencia, así que cuanto mayor sea el resultado, mejor. Después de todo, Infeng sabía que estos desafíos de dios antiguo de civilización completa eran clasificaciones en tiempo real, por lo que para evitar ser superado por otros en el futuro, todo tenía que llevarse al extremo. Así, el talento que Sara tenía ante sí fue decisivo. Aunque parece muy obediente, por ahora solo puedo tomar prestado su talento. Dijo pedir prestado porque si esta mujer se desempeñaba bien en el futuro, Infeng no estaba del todo en contra de considerar devolverle su talento. Después de todo, la adquisición de talentos de Eye of Surgery no fue verdaderamente permanente. Siempre que uno adquiriera un armamento divino más tarde, podría consumir divinidad para recuperar el talento 24 horas después de haberlo tomado. Sin embargo, actualmente, aparte de Infeng, nadie más en Blue Star podía obtener temporalmente un armamento divino, por lo que, en cuanto a los talentos de los demás, Infeng podía tomarlos prestados durante el tiempo que quisiera. Aunque Lutil ha llegado al país del coco, aún no es tan conveniente cruzar varias ruinas de la ciudad. Si no hay objetivos de jugadores dentro del alcance, no puede abrir nuevos terrenos de caza. Mi marioneta abisal necesita quedarse en el mundo del abismo para criar monstruos. Por lo tanto, solo puede encontrar un portavoz en Coconut Country para que sea el guía de Lutil. Sara no solo era una local sino también una de las 4 personas más fuertes de Coconut Country. Infeng creía que, si estaba dispuesta, sin duda sería una buena guía. Después de que Infeng tomó esta decisión, permaneció en su estado invisible y casi instantáneamente se sumergió frente a Sara. Sin mencionar que, con el temperamento de esta mujer y su atractiva figura, aunque solo estaba personificando a una pirata, tenía un encanto muy distintivo,
probablemente por haber sido una líder durante tanto tiempo. Incluso para los estándares de Osirio, probablemente no habría defectos. Pero en este momento, Infeng naturalmente no estaba preocupado por estas cosas. Él se presentó ante Sara, observó cómo esta mujer sostenía en su mano una runa del antiguo dios de los desastres naturales grabada con patrones de rayos, y sin contemplaciones extendió la mano para tomar la runa. Con esto, Infeng finalmente tuvo las 3 runas del dios antiguo del desastre natural en sus manos. Fue Sombra quien lo tomó. En cuanto a Sara, la mujer llevaba un parche negro en el ojo disimulado, y un atisbo de sorpresa apareció en su delicado rostro, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba involuntariamente. Ella no vio a nadie. Pero la runa del dios antiguo del desastre natural que tenía en la mano le fue arrebatada. Según las discusiones del canal del gremio, ¿quién más podría ser sino Sombra? Aunque es un poco lamentable que me hayan robado la runa, no puedo resistirme al poder de Sombra. Sara suspiró para sí misma. En ese momento, bajo la ofensiva del fuego destructivo, en este tercer piso, ella ya estaba luchando por resistir, lo que le hizo darse cuenta de que su límite estaba prácticamente aquí. Cuando le quitaron la runa del dios antiguo que tenía en la mano, instantáneamente sufrió el doble de frecuencia de daño de fuego. Llamas abrasadoras se lanzaron hacia ella, incinerando por completo su atuendo de pirata, y su barra de salud sobre su cabeza se vació casi instantáneamente. Infeng observó cómo el cadáver de Sara frente él pasaba rápidamente de un blanco pálido a un color carbón, sin perder tiempo. Él utilizó directamente orden, ojo de cirugía, en ella. Aunque operar aquí es una pérdida de tiempo. Pero las recompensas de esta prueba de clasificación son solo mediocres, no hay necesidad de ir al extremo, ya que de todos modos no habrá clasificación. Lo más importante es obtener su talento y entrar en el desafío de la civilización completa. Y entonces, Sara rápidamente se dio cuenta de que estaba en una situación trágica. Originalmente, pensó que al entregar la runa del dios antiguo, su viaje de prueba habría llegado a su fin, y luego reviviría en el escondite del gremio. Pero pronto se dio cuenta. Ella de hecho revivió en el escondite del gremio. Sin embargo, de repente, sintió que algo andaba mal. Su talento, Combatart, en realidad se volvió cada vez más tenue y después de solo 2 segundos, incluso se volvió gris, volviéndose inutilizable. ¿Qué demonios? Sara, que había estado relativamente relajada, de repente se quedó estupefacta. La razón más importante por la que pudo ascender en Coconut Country fue gracias a este talento de nivel esmeralda. El resultado fue, ¿su talento de repente se volvió inexplicablemente inutilizable? Inmediatamente después, llegó un mensaje del sistema que la dejó atónita. Tu talento, Combatart, ha sido confiscado por el jugador, Shadow. Debes consumir divinidad 24 horas después para recuperar el talento. Sara maldijo directamente y luego sintió ganas de llorar. Ya te di la runa, ¿y aún así me arrebatas mi talento? Sombra, no eres humano. Lo más desamparado fue que Sara no pudo difundir esta noticia. Porque, actualmente, ella era uno de los 4 Bajras del país del Coco, controlando demasiados recursos y jugadores. Una vez que esta noticia se supiera, traería golpes devastadores para ella y su gremio. Parece que solo puedo intentar encontrar a Sombra y ver si puedo recuperar el talento primero. Sara se sintió un poco impotente. Ella consideró que esa posibilidad era muy baja. Pero en la situación actual, no tenía otras opciones. Por supuesto, ella también sabía que Sombra estaba actualmente pasando por la prueba del dios antiguo de la calamidad, sin importar que, definitivamente no podía encontrar a Sombra ahora. Primero, regresa a la costa oeste e intenta esperar a que aparezca Sombra. Sara suspiró, esta Sombra es tan fuerte, su talento debe ser muy poderoso, y aún así quiere arrebatarme el mío. ¡Qué descarado! Mientras tanto, Infeng sintió con satisfacción. El talento de esta mujer era realmente bueno. Has activado la orden Ojo de Cirugía. Esta orden ha entrado en un periodo de reutilización de 24 horas. Has saqueado el talento Arte de Combate. Felicitaciones por obtener el talento Arte de Combate. Arte de Combate, talento de grado Esmeralda. Efecto pasivo. Al usar un ataque a distancia, el daño de tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo aumenta un 100%. Al usar un ataque cuerpo a cuerpo, el daño de tu siguiente ataque a distancia aumenta un 100%, con un tiempo de reutilización de 1 segundo. Este era un talento de tipo ráfaga muy potente, que alternaba entre combate cuerpo a cuerpo y a distancia,
lo que aumentaba significativamente el rendimiento y se adaptaba perfectamente a la clase artillero de Sara. Por lo tanto, el estilo de combate de Sara era un arte, reconocido en todas las ruinas de Manila, y durante mucho tiempo había sido la chica soñada de innumerables jóvenes en las ruinas de Manila, pero desafortunadamente, nadie pudo dominarla. Si no fuera por el tiempo de reutilización incorporado de un segundo, el nivel de este talento definitivamente sería mayor que el de grado esmeralda. Muy bien. Así, mi ráfaga es aún mayor. In Feng estaba muy satisfecho con este regalo de la mujer. Capítulo 600. Talento explosivo, arte de lucha. En este punto, In Feng había descubierto el verdadero uso del ojo de la cirugía. Esta orden no fue utilizada para apoderarse de los talentos permanentes de otras personas, sino para cambiar entre diferentes talentos según las propias necesidades. Especialmente después de llegar a la tierra de la orden, ya que esta orden fue utilizada en cadáveres. Por lo tanto, los cadáveres no tenían forma de consumir la divinidad y contrarrestar el efecto de la orden, por lo que esta orden podía saquear los talentos de varias potencias. Incluso si el oponente tenía un armamento divino y podía recuperar su talento después de 24 horas. Dentro de estas 24 horas, In Feng todavía tendría derecho a utilizar el talento del oponente, que ya era suficiente para hacer muchas cosas. Me pregunto qué efecto tiene el talento de In Buyue. Según las especulaciones actuales, ella nos mata a mí y a In Xiaoyou en cada reencarnación para volverse más fuerte. ¿Por qué matarme a mí y a In Xiaoyou, y no a otros? Matar a familiares nos hace más fuertes. Entonces, si tomo su talento, ¿no podría también? In Feng se quedó sin aliento. ¿Podría el camino futuro ser comprender a In Buyue y convertirse en In Buyue? Si ese día realmente llegara, la expresión de In Buyue sería bastante espectacular. En ese momento, In Feng dejó de lado estos pensamientos. Después de aprovechar el talento del arte de combate de Sara, In Feng se centró nuevamente en la prueba de clasificación actual. Primera capa, desastre del agua. Segunda capa, desastre del trueno. Tercera capa, desastre de fuego. Hay más abajo. In Feng descubrió que a medida que se sumergía en esta tercera capa, el área del desastre de fuego destructivo, su velocidad de descenso se volvía aún más lenta. En el espacio, además del daño de las llamas de frecuencia extremadamente alta, también había algunas cosas más que las dos capas anteriores. Muchos dragones de fuego estaban atravesando y patrullando el espacio. ¡Cielos! ¿Estos dragones de fuego incluso persiguen a la gente? En circunstancias normales, para avanzar en esta capa, es necesario evitar las rutas de patrulla de esos dragones de fuego. De lo contrario, una vez provocados, sus ataques son insoportables para una persona común. Esto nos haría perder mucho tiempo. Incluso In Feng, en esta capa espacial, debido a la textura espacial viscosa que lo rodeaba, vio su velocidad de vuelo más rápida reducida de casi 3000 metros por segundo a solo una vez la velocidad del sonido. Su velocidad de movimiento fue suprimida directamente 9 veces. Cada capa triplica la velocidad de movimiento. Me pregunto si habrá una capa aún más baja. In Feng se sintió un poco molesto. Para ahorrar tiempo, decidió probar los dragones de fuego patrullando en el espacio. Si pudiera resistirlos, podría ignorar a los dragones de fuego y correr directamente hacia abajo, atravesando esta capa a la velocidad más rápida. ¡Sas! 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 In Feng realizó 3 deformación de sombras consecutivos y descubrió que incluso la distancia máxima de deformación de sombras se acortó 9 veces en este espacio. No es de extrañar que esto deba ser algún tipo de poder de gobierno espacial. El actual In Feng definitivamente no podría romperlo. Pero con sus 3 Shadow Warp, ya se había acercado a un dragón de fuego que patrullaba, atrayendo directamente su atención. Aunque se le llamaba dragón de fuego, en realidad era solo un cuerpo espiritual de llamas condensado a partir de un mar de fuego, con un cuerpo largo, parecido un poco a un dragón oriental, ardiendo con llamas carmesí por todas partes, en un estado completamente invencible, inmune a cualquier daño. In Feng sufrió quemaduras con solo acercarse. Descubrió que este daño ardiente era similar al que había encontrado antes alrededor de Yi, causando directamente un daño porcentual a la salud, y cuanto más cerca estaba, mayor era el daño, lo que definitivamente sería fatal para los jugadores comunes. Jugadores como Sara, si fueran atrapados por un dragón de fuego, definitivamente no durarían ni 5 segundos antes de ser quemados hasta las cenizas. Además, ¿las llamas en el entorno circundante causaban daño constantemente a los jugadores? Afortunadamente, en este entorno, In Feng descubrió que su efecto
la evasión restaura la salud completa, jugó un papel muy importante. Aunque el daño ardiente cerca de los dragones de fuego no pudo ser evadido. Sin embargo, los ataques de llamas de alta frecuencia provenientes del entorno podrían ser evadidos. Esto significaba que la barra de salud de Yin Feng se mantenía constantemente llena. Está bien, de esta manera no tengo que preocuparme por esos dragones de fuego, puedo atravesarlos directamente. La confianza de Yin Feng en hacer esto era que su velocidad todavía era el doble de rápida que la de estos dragones de fuego. Con la velocidad de los dragones de fuego y el efecto de desaceleración especial de este espacio, era imposible para los jugadores comunes escapar de los dragones de fuego, pero la velocidad de Yin Feng era más rápida que la de los dragones de fuego, siempre que no muriera quemado al cruzar, Yin Feng siempre estaría a salvo. Y entonces, carga, carga, carga. Las alas de la muerte de Yin Feng se extendieron detrás de él, agitándose violentamente y llevándolo hacia abajo a toda velocidad. Ignoró por completo a todos los dragones de fuego que lo rodeaban, cargando imprudentemente a través de este espacio, y después de apenas 3 minutos, un largo rastro de docenas de dragones de fuego lo seguía, pero ninguno de ellos era tan rápido como él. Finalmente vio un remolino de llamas gigante aparecer debajo. Este remolino de llamas era como el gran remolino en la superficie del mar al comienzo de la prueba, solo que estaba hecho de llamas, y también estaba imbuido de un afijo superior, caos, extremadamente fuerte. ¡Cielos! ¿Tengo que pasar por este remolino de llamas al final? ¿O debería rodearlo? Yin Feng observó por un momento y descubrió que junto al gran remolino de llamas, también había un pasaje seguro, que no tenía llamas y parecía muy seguro. Un camino era un pasaje aparentemente seguro, al final del cual había una luz blanca. Un camino era un remolino de llamas lleno de afijos del caos, y no sabía qué había dentro del remolino. ¿Qué camino elegir? Cuando nos encontramos ante una situación así, Yin Feng solo pudo decir que definitivamente elegiría el camino más difícil. De todos modos, Grey Chicken tiene inmunidad al caos, así que el afijo caos de ese remolino de llamas es completamente ineficaz contra mí. Siendo así, ¿no sería una falta de respeto hacia Grey Chicken si no siguiera el camino del caos? Yin Feng siempre recordó que esta era la prueba de calificación del dios antiguo de la calamidad. Solo pasando la prueba y logrando una puntuación suficiente, estaría calificado para participar en el desafío de clasificación de toda la civilización. Si simplemente salió por el pasaje seguro, entonces la dificultad de esta prueba sería demasiado baja. 1 es el tiempo que lleva pasar la prueba. 1 es el método para pasar la prueba, ya sea por el camino seguro o por el peligroso, lo cual sin duda sería una gran diferencia. También existe otra posibilidad, que ese pasaje aparentemente seguro sea en realidad una trampa. Yin Feng no lo dudó en absoluto. Cuando sintió que su indicador de caos comenzaba a acumularse, directamente agitó su mano y convocó a Grey Chicken a su lado. Grey Chicken, dame inmunidad al caos. Para Grey Chicken, llegar a este espacio rodeado de llamas fue como volver a casa, completamente inmune al daño de las llamas. Tan pronto como este hombre escuchó las palabras de Yin Feng, inmediatamente puso sus alas en sus caderas. Su Majestad, mi nombre actual es Kukudia, no se equivoque. Yin Feng guardó silencio durante medio segundo. Muy bien, pequeño Kukudia, dame rápidamente inmunidad al caos. Por un momento, un joven fénix del infierno dejó escapar un doloroso gemido en el lugar. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.